Shalom, shalom, mis amados hermanos. Que la paz del Eterno les tenga con mucho bien. Y estamos en el Perek 7 de Yohanan, Pasuk 11. Recordemos que en la vez pasada que estábamos estudiando, que estuvieron reflexionando sobre Yohanan, precisamente los hermanos que acuerdan que no creían que Yeshua era el Mesías y que pues incluso tenían ciertas actitudes de no creer uno y de alguna manera menosprecio. Y aquí en este pasaje que vamos a leer es una continuidad y dice así: y los judíos de Yehudá lo buscaban en la fiesta. ¿Por qué? Porque había arribado la fiesta al fin y al cabo, y decían: ¿dónde está aquel? Y había entre la multitud gran debate acerca de él, pues unos decían: es bueno, otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente acerca de él por miedo de los Yehudí. Pero cuando la fiesta estaba por la mitad, subió Yeshua al Bet Amidash y enseñaba Torah. Y se asombraron los Yehudí diciendo: ¿Cómo sabe cambiar las letras del rollo de la Torah con tanta sabiduría sin haberlo estudiado? Respondiendo Yeshua dijo: mi esperanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno en verdad está dispuesto para hacer su voluntad, conocerá acerca de mis dichos, si son o no revelación de Elohim, o si yo hablo por mi propia interpretación de la Torah. El que habla por sí mismo busca su propia gloria, mas el que no tiene otra motivación en su corazón que el honor de aquel quien lo envió, este es confiable y en él no hay falsedad en su neshama. No os ha dado Moshe la Torá, pero ninguno de vosotros la cumplís como debe de ser, porque procuráis asesinarme. Dijeron de la multitud: un Shet te ha vuelto loco. ¿Quién de nosotros procura matarte? Respondió Yeshua y le dijo: una sola obra hice, y todos os asombráis. Por causa de esto, Moshe os dio la mitzvah de Brit Milá, no porque sea Moshe, sino de los padres, y en Shabbat circuncidáis al varón. Si el varón recibe el Brit Milá para que la Torá de Moshe no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en Shabbat sané por completo a un hombre. No juzguéis por apariencia, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos jerusalenitas: ¿no es este a quien andan buscando para condenarlo a muerte? Mirad, hablad con libertad y nada le dicen. ¿Acaso habrán reconocido los gobernantes que verdaderamente este es el Mashiach? Bueno, se hacía una gran discusión, un gran problema ahí, porque pues había quien creía y había quien no creía, y muchos no creían, sobre todo de los grupos que lo cuestionaban y que lo enfrentaban y que lo juzgaban precisamente porque había sanado en Shabbat. Y ciertamente les dice y les pone un ejemplo: el Brit Milá, que se podía llevar y se llevaba a cabo incluso en Shabbat. Dice: ¿cómo es posible que ustedes entonces realizan el Brit Milá siendo que es Shabbat? Y entonces les cuestiona y les enfrenta acerca de que cómo es que el sanar a una persona no se considera como una cosa buena. Y en este sentido, pues vamos encontrando una serie de situaciones y oposiciones. La gente en general muchas veces no entiende, no comprende la verdad del Mesías de Israel. Y esto es un conflicto muy importante
que se da en la mente, sobre todo del ser humano, que muchas veces no concibe, no quiere entender, y bien lo dice el maestro, todo esto es por revelación de Dios, no es por el hombre mismo. Y las obras que él hacía, dice, yo no las hago, sino es por obra de Hashem. ¿Cómo pues me juzgáis por el bien que se hace? Y este era el cuestionamiento que enfrentaba a la gente y que no le podían contestar, y que incluso se molestaban y se enojaban con él, y lo único que hacían era incluso agredirlo, pero no aceptar que realmente estaban equivocados. Esto es a veces lo triste, ¿no?, de las situaciones que se dan, que la gente se da cuenta, se enfrenta a la verdad, y la verdad desnuda la mentira delante de sus ojos, y aún a pesar de eso no aceptan. Lo entienden, pero no lo aceptan. Y ellos, aquí en este caso, los judíos que lo cuestionaban y enfrentaban a nuestro santo maestro porque hacía sanidades en Shabbat y que les enojaba de una manera tremenda, pero no se daban cuenta de que al final del día, en el Shabbat, siempre se va a poder y nos permite hacer lo bueno. Esté escrito o no esté escrito, lo bueno, todo lo bueno se hace en Shabbat. Desde luego, hay cosas que no lo podemos hacer, no debemos hacerlo, pero hay cosas que tenemos que hacer porque son situaciones de bien, y el bien siempre en Shabbat se puede llevar a cabo. El punto aquí, yo creo que reflexión es cuando la persona no recibe la revelación, cuando no entiende, y no entiende no porque el Eterno no le quiera dar entendimiento o revelación, no. ¿Por qué no entiende entonces? No entiende porque se encierra en sus paradigmas, se encierra en su forma de pensar, en otras palabras, se encierra en su falta de fe, o en su fe, según, se encierra en una fe que no es la fe que debería tener o que el Eterno demanda de él. Una fe que se aferra a un legalismo, a una forma de vivir, a una forma de actuar, y que considera sin pensar lo demás, sin pensar, sin evaluar el bien y el mal, simplemente se aferra a cosas sin que realmente pueda mirar y ver la esencia de todo ello. Y esto pues le causa muchos problemas a la gente. Nosotros podemos mirarlo y decir, pues es que es necedad. Pues lo podemos ver como necedad, pero la verdad es que va más allá de la necedad. El problema es un problema de decisión y de fe en el corazón del hombre. Porque cuando una persona no entiende, no comprende, no es porque no haya recibido la revelación. El Eterno le da revelación a todos. En su momento nos da la revelación. Pero si nosotros decimos muchas gracias o nos aferramos a nuestra manera de ver o de entender las cosas, pues estamos mal. Es como estos, en este caso, no entendían, no es que no entendían, es que no aceptaban que se podía o se debía hacer lo bueno en Shabbat. Y nuestro santo maestro les pone el ejemplo del Brit Milá. Dice, ¿cómo es que hacen Brit Milá en Shabbat? Porque se hacía Brit Milá en Shabbat. ¿Cómo es que se hace Brit Milá en Shabbat y se enojan porque se hace bien? Pues el Brit Milá es una cosa que hay entre comillas, pues no era o no es parte de permitido, entre comillas permitido, en Shabbat, que de hecho se hace el Brit Milá en Shabbat, pero es una cosa que no debería ser. Sin embargo, esa cosa, entre comillas, esa labor que no pertenece al Shabbat, se es permitido. ¿Por qué? Porque es bueno que el hombre, cuando nace el octavo día, reciba esa
esa marca extraordinaria en su cuerpo que le lleva a recordarle todos los días de su vida que Él es hijo del pacto. Entonces, ¿es bueno? Pues claro que es bueno, es magnífico. Pero, ¿y qué? ¿Sanar a una persona? Eso ya no. O sea que nosotros somos más sabios que Hashem, ¿o qué? Y ese es el problema. O sea, al final del día, ese era el problema y la necedad que va detrás de todo esto, que no libra al hombre, sino al contrario, lo involucra en un pensamiento egoísta, en un pensamiento no kosher, en un pensamiento legalista. Y eso es algo que nosotros tenemos siempre que enfrentar y evaluar en nuestras vidas, sobre todo cuando hablamos de Shabbat y cuando hablamos de las cosas que son permitidas o no. Y recordamos al principio de que en Shabbat se puede hacer el bien, y eso es claro. Nos lo enseñó nuestro Santo Maestro. Y que la Torah fue dada para el bien, desde luego, pero para vida. Y eso tampoco se nos debe olvidar, porque son las dos marcas que debemos seguir, como las vías de un tren. Las necesitamos para poder decidir correctamente en las cosas que debemos y podemos hacer todos los días, pero especialmente en Shabbat. Así que, mis amados, esto es el punto, ¿no? Siempre pensemos en lo bueno, en Shabbat es permitido. Siempre pensemos en la vida, y si es para vida, es permitido. Y esos son los dos parámetros importantes que nos van a ayudar a poder llevar y realizar las cosas en Shabbat. Cuando no hay estos parámetros, entonces efectivamente es alguna situación que no debemos hacer. No debemos hacer. Pero cuando es el bien, y esto lo tenemos que entender con profundidad, y cuando sabemos que es para vida, está permitido. Bueno, pues que tengan un magnífico día y gracias al Eterno por sus vidas. Shalom, shalom.